Vientos. Bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bueno, déjenme les comparto pantalla para ver en qué vamos a trabajar el día de hoy. Bien, bueno, pues ahí en sus dispositivos en donde estén viendo la clase, ya está por ahí mostrándose lo que es el programa temático de la materia. Hoy, nuestra séptima clase, estamos por terminar la unidad número 1. Ya vimos todos estos temas que estoy ahorita señalizando. Sí, ya vimos ese también la semana pasada, el mentado 5W más 2H, que aquí nada más dice 5, no, nomás dice W y una H, pero ya les mostré que en realidad se llama 5W más 2H. Ya vimos estas herramientas estadísticas, vimos todo lo del histograma, diagrama de dispersión, estratificación, ¿vale? Y solamente me resta ver este tema, la técnica del cómo, y la técnica, o más bien dicho, ya ver un ejercicio práctico de habilidad y capacidad del proceso. Toda la parte teórica que tenía que ver con el CPE y CPK y todo ese rollo lo vimos la semana pasada. Hoy ya lo veremos con un ejercicio más práctico, pues sí, ahora sí que ya con software y terminaremos la unidad número 1, ¿sale? Y esta semana haríamos el examen de la unidad número 1. Ahorita les doy un pequeño, una pequeña capacitación sobre cómo sería el examen y cómo se va a desarrollar y ese rollo, ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces primero pues, la técnica de los cómo. Bueno, pues en realidad es una técnica parecida a los por qué, porque ¿se acuerdan? Eso lo vimos por allá en la elaboración de un diagrama de causa-efecto para ir haciendo las ramas que se iban generando en el diagrama de pescado, ¿verdad? Que la rama de primer nivel y que la rama de segundo nivel y que la rama de tercer nivel, ¿verdad? Y a partir de la rama de segundo nivel en adelante, pues se iba preguntando, ¿por qué se genera esto? Y ya pues poner la causa, ¿no? Y luego ya, una vez que pones esa causa, ¿por qué se genera ahora esa causa? Y así, la técnica del por qué, pues es una herramienta para irnos adentrando cada vez a un nivel más profundo para encontrar la causa de un efecto. Bueno, pues la técnica cómo, pues es una hermana del por qué. Nada más que esta técnica del cómo, se puede considerar como un complemento de la técnica del por qué, dado que se combina con esta, es decir, se combina con la técnica del por qué, para poder encontrar la solución a las causas previamente identificadas en el por qué. Es decir, cuando ya llegaste a a un a una causa de un efecto en el diagrama de pescado, pues ahora hay que plantear las acciones para eliminar esa causa como una acción de mejora, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si en un diagrama de pescado llegaste a una causa que es, no sé, inadecuado, orden en el almacén. Ok, entonces aquí en esta parte, en el de mejorar, pues sería buscar o encontrar una forma más adecuada de hacer el acomodo de mercancía en un almacén. Pues lo primero que te preguntarías sería cómo, o sea, cómo hacer un adecuado más lógico de la mercancía en un almacén. Y ya se puedes contestar a la primera pregunta, ¿cómo? Pues ya obviamente es un ejercicio que tienes que hacer con un equipo multidisciplinario para que te puedan dar varias opciones sobre cómo realizar la acción de mejora. Entonces, acumulas tantas mejoras como, o más bien dicho, tantos planes como te mencionen los participantes en la lluvia de ideas sobre cómo hacer la mejora que tú estás proponiendo. Y luego ya después vuelves a preguntarte otra vez, ¿cómo va? ¿Cómo mejorar la calidad? Por ejemplo, en este caso, pues creando grupos interdisciplinarios o usando círculos de calidad
Por ejemplo, aquí, ¿cómo hacer un acomodo más lógico de la mercancía en el almacén? Ah, pues analizando por peso. Ok, ¿cómo analizar por peso? Pues dividiendo aquellos que sean de manipulación manual con aquellos que sean de manipulación por máquinas y así, ¿no? O sea, y la misma idea del por qué, porque la idea es encontrar un nivel profundo a quinto nivel de la técnica de cómo. ¿Sí me explico? Aquí en esta parte, en este ejemplo que estamos viendo, estamos visualizando solamente dos niveles de cómo, pero la idea es llegar hasta un quinto nivel del cómo, ¿sí explico? O sea, aquí solamente se muestran dos, haría falta poner otro nivel, un tercer nivel, por ejemplo, cómo crear grupos de trabajo interdisciplinarios y generar tantos como sea necesario, ¿verdad? Como se los proponga en el grupo interdisciplinario donde estén haciendo esta técnica. ¿Sale? Entonces, así es, pues, no hay mucha ciencia, es, les digo, muy similar al por qué, nomás que el por qué es para ir encontrando niveles cada vez más profundos de una causa que genera un efecto. Y el cómo es una vez que hayas encontrado una causa, convertirla en un plan de mejora y entonces desglosar un plan sobre cómo irías profundizando en la elaboración de esa actividad de mejora, ¿verdad? Así hasta llegar a un nivel de quinto nivel, que es más o menos el que proponen los expertos para la mejora o para encontrar el punto más preciso de la mejora, ¿no? Muy bien, bueno, pues esa es la técnica del inventado cómo, era todo, no hay mucha ciencia, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a continuar, vamos a dejar por lo pronto esta ya terminada, vista. Ok, vámonos pues al último tema, que es habilidad y capacidad del proceso. Eso lo vimos en la clase pasada, en la cuestión teórica. Ahora vámonos a la cuestión práctica, ¿sale? Entonces vamos a revisar un ejemplo que viene plasmado por ahí en el libro de la materia, el ejemplo 5.7. De hecho, es un estudio real de capacidad. Dice, ejemplo 5.7, proceso descentrado. Si de manera similar al ejemplo 5.1, obviamente pues es un ejemplo que viene aquí en el libro, dice, en otro modelo de llantas para automóvil, se tiene que la longitud de la capa debe ser de 550 milímetros. Ese es el valor target, sale ese el valor central de las especificaciones. Pero dice que se maneja una tolerancia de más menos 8 milímetros, ¿vale? Es decir, este es el valor nominal, pero puede ser esto menos 8 milímetros o puede ser esto más 8 milímetros. Por eso el más menos 8 milímetros, ¿no? Dice, la longitud de la capa es el resultado de un proceso de corte, de una tira de hule, el cual debe garantizar que la longitud esté entre la especificación inferior, que viene siendo EI 542, es decir, el valor nominal 550 menos 8, ¿va? Entonces la especificación inferior es 542. Dice, y la especificación superior es 558, ¿sale? Es decir, 550 más los 8 milímetros, que es la especificación superior, ¿sale? Dice, con un valor ideal o nominal de 550 milímetros, que sería el target o el objetivo, ¿sale? Dice, para detectar la posible presencia de causas especiales de variación y en general para monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada hora se toman 5 capas y se miden. Los datos obtenidos en los últimos 4 días se muestran en la tabla 5.5. ¿Sale? Y aquí vienen los datos tomados en campo de las longitudes del espesor de llantas, ¿verdad? Entonces necesitamos pasar estos datos a nuestro software con el que estemos trabajando para calcular los mentados límites de capacidad, ¿sale? Entonces, pues no se preocupen por pasarlos, yo ya lo hice por ustedes, ya tengo por aquí estos datos, ¿vale? Entonces se los voy a pasar y los voy a poner por ahí en la plataforma, ¿sale? Entonces, o los voy a poner aquí en WhatsApp, bueno, en los dos lados, tanto en WhatsApp como en la plataforma.
Entonces déjenme, abro por aquí. Bien, bueno, para los que puedan abrir y me estén siguiendo en tiempo real, que estén ahí en su computadora, ahí están los datos, ¿no? Los pueden jalar desde WhatsApp web, ¿no? Es decir, hay que abrir el WhatsApp desde la aplicación web y ahí descargar los datos, ¿no? Los que por alguna razón no tengan posibilidad de usar el WhatsApp web, pues los voy a colgar por aquí en la plataforma, ¿no? Voy a poner crear material, datos para el cálculo de capacidad de proceso. ¿Sale? Pues ahí están ya los datos. Aparecen aquí en la unidad número 1 todavía, datos para cálculo de capacidad del proceso. ¿Vale? Y ahí están los 150 datos. Entonces, descárguenlo, por favor, los que estén siguiéndome en tiempo real. Estos datos se pueden descargar abriendo aquí en estos tres puntitos y dándole en donde dice abrir una ventana nueva. Pues ahí le dan a abrir una ventana nueva. Ya desde ahí ya los pueden descargar aquí en esta función que dice descargar. Ya los descargan desde ahí. O bien, los pueden descargar desde el WhatsApp web, ¿no? Este archivo que les envié, pues ya en esta parte, en esta flechita, ya se descarga y listo, ¿no? Bien, entonces vienen siendo estos 150 datos, sale del espesor de un corte transversal de una llanta, ¿no? Y se quiere ver si cumple con la capacidad potencial y con la capacidad real del proceso. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a calcular dos medidas importantes que se ocupan. Vamos a calcular dos medidas importantes que se ocupan en la identificación de la capacidad potencial y de la capacidad real. ¿Sale? Bueno, el primer dato que ocupamos es el promedio. ¿Sí? Necesitamos sacar un promedio de estos datos. ¿Sale? Entonces un promedio de todos estos datos se calcula en base a una fórmula que es igual y luego promedio, ¿vale? Así tal cual. Abrimos un paréntesis, ¿vale? Y seleccionamos todos los datos, todos los datos. ¿Sale? Listo, ahí están. Ahí están seleccionados los 150 datos que tenemos aquí y cerramos el paréntesis. ¿Vale? Entonces, tendríamos un promedio de 552.47. Ahí está la fórmula por si no se la sabían. Ahí está, ¿no? Entonces, con igual promedio, abriendo un paréntesis y seleccionando los 150 valores, te calcula el promedio aritmético, ¿no? Bueno, esa es una primera variable que ocupamos conocer. Obviamente, pues váyanlo checando ustedes junto conmigo, ¿verdad? Si les sale ese valor, están bien, ¿verdad? Si no, pues algo está mal por ahí, ¿sale? Bueno, la otra, pues el otro valor también importante que necesitamos conocer es uno que se llama desviación estándar. Es otro valor importante que necesitamos conocer de nuestros datos. Necesitamos saber con qué dispersión se tiene este conjunto de datos, qué tan dispersos están entre ellos. Entonces, ahí se calcula, chicos, una
fórmula, con una fórmula que se llama DESFEST, así como está escrito ahí en el, en el Excel. DESFEST significa desviación estándar. Pues abrimos un paréntesis y seleccionamos los 150 valores. ¿Sí? Todos los 150 valores deben de ser seleccionados. Y ya, una vez que has seleccionado los 150 valores, pues cierras el paréntesis, ¿no? Entonces ya tienes ahí el cálculo de la desviación estándar de los 150 valores que tenemos ahí. Pues ya le das Enter y ya te da ese valor. Te dice, no, pues ¿qué crees? Tu desviación estándar es 2.0355. Ah, dices, órale, chido. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, acuérdense ustedes que en el ejercicio, aquí está, en el ejercicio nos decía que había una especificación inferior y había especificación superior. Vamos a ponerlas en nuestro Excel. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle especificación superior. ¿Sale? Y pondremos que nuestra especificación superior es 558. ¿Vale? Y vamos a poner nuestra especificación inferior. Y sería 542. ¿Vale? Entonces, estas no se calculan. Estas no son proporcionadas, les digo, aquí en este caso, pues por el problema que estamos abordando, ¿va? Pero en la vida real, pues te la proporciona el cliente, te los proporciona una norma, te los proporciona alguna cámara de comercio, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, aquí ya los tenemos nosotros listos, ¿va? Muy bien, y bueno, procedemos al cálculo, ¿va? La primera que calcularemos se llama capacidad potencial. Y si se acuerdan, esa capacidad potencial se llama CP, ¿sí? La capacidad potencial del proceso. Bueno, ok. Entonces, no sé si se acuerdan, si no, pues ahorita lo recordamos. Déjenme ver si se puede por aquí poner algo de texto. Entonces, índice de capacidad, no, creo que no. ¿Qué es eso? Bueno, índice de capacidad potencial, CP, es igual al límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación. Y todo esto entre 6, bueno, voy a ponerle aquí, entre 6 sigma, ¿no? Así lo voy a poner, 6 sigma. ¿Sale? Esa es la fórmula del índice CP, el índice de capacidad potencial. Límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre 6 sigma. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya tenemos esos datos, todos esos datos ya los tenemos. Entonces vamos a calcular nuestro índice de capacidad potencial. Entonces te ponemos un signo de igual y nos dice, ahora ve y escoge el límite superior de especificación, que vendría siendo este que está por aquí, especificación superior. Lo seleccionamos. Lo dice menos el límite inferior de especificación, es decir, este otro. Bien, lo ponemos entre paréntesis, ¿vale? Aquí está, entre 6 veces el valor de sigma. Sigma es un valor o es una palabra, una letra griega, mejor dicho, una letra griega, que significa la desviación estándar. ¿Sí? Entonces nos está refiriendo a que pongamos un paréntesis y multipliquemos por 6 veces el valor que tenemos en la desviación estándar. ¿Vale? Entonces lo selecciono, el valor de la desviación estándar,
y cierro mi paréntesis. ¿Vale? Y le damos Enter. ¿Sale? Y entonces me sale un valor muy interesante, ¿verdad? Me dice que mi índice de capacidad potencial es de 1.31. Ah, pues órale. ¿Y eso qué significa? ¿Estoy bien o está mal? Es decir, con este 1.31, ¿el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones o no? ¿Cómo está el rollo? Bueno, vamos a ver. Aquí en el libro, de donde estamos sacando este ejercicio, hay una tabla muy interesante. Déjenme les digo en qué página está. Dejen que reaccione esta cosa. Ahí está ya. Aquí está. El Bueno, 6 es por fórmula, ¿verdad, profe? En la fórmula que dio es por fórmula, o sea, ya está definido, no viene de ningún dato. efectivamente. El seis es por fórmula. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. Ok, entonces, déjenme ver si encuentro una tabla más explícita. Aquí está. Sí, bueno, este es el valor del índice o del indicador, ¿va? ¿Cuál indicador? El CP, ¿sale? El CP es un valor que actualmente, en este cálculo que tenemos ahorita, ¿sí? Nos salió de 1.31. ¿Sí? Este CP estaría, por ejemplo, aquí en este caso, entre 1.3 y 1.4, ¿sí? Nos salió en 1.31, es decir, está más cerca del 1.3 que del 1.4, ¿sale? Porque nos salió 1.31. Este es este valor que está aquí, donde dice valor del índice. Y hay que identificar una parte en donde está una cosa que se llama partes por millón fuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este índice de 1.31 nos dice que aproximadamente 96 piezas o 96 partes saldrían fuera de especificaciones, ¿sale? Saldrían fuera de especificaciones de 1 millón de piezas. Es decir, solamente 96 piezas se obtendrían fuera de ese millón, fuera de especificaciones. Entonces, quiere decir que hay un gran número de piezas que sí cumplen perfectamente con las especificaciones. Y les digo, solamente 96 piezas de 1 millón se salen fuera de las especificaciones. Entonces, quiere decir que nuestro índice de 1.3 que nos salió en este ejercicio, pues es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. De hecho, vamos a ver por aquí, déjenme les digo. Aquí está. Entonces, nos dice pues que si el proceso se encuentra, por ejemplo, el de nosotros se encuentra muy cerquitas de 1.33, quiere decir, ¿se acuerdan? Mire, aquí está, sale 1.31. Entonces, cerquita de 1.33, que es nuestro caso, el proceso está casi a 4 sigmas. Es decir, no estamos a 6 sigmas, que es la parte máxima de calidad que se tiene documentada, ¿sí? Pero nuestro proceso está muy bien, es decir, estamos generando este porcentaje de producto dentro de las especificaciones. Es un montón de producto que está cayendo bien. ¿Sí explico? De hecho, bueno, más o menos coherente con lo que decía allá en la parte de arriba, hay como 63 piezas solamente que se salen de las especificaciones. Entonces, los especialistas nos comentan que un valor de 1.0 para arriba es un buen nivel de CP.
Obviamente cuando llegas a 1.33, pues es mucho mejor. Es decir, este valor, chicos, que tenemos aquí de capacidad potencial, es un valor de tipo mayor es mejor. Entre más alto sea, es mucho mejor. Pero nunca van a encontrarse con un valor de, no sé, 8, 10. Eso es la locura, es muchísimo, ¿no? El valor más normal que se encuentra en la industria promedio del índice de capacidad potencial anda, les digo, como del orden de entre 1 y 1.3, más o menos. Es decir, andar por arriba de 1.3 está bien, o sea, está chido, pues sí genera pues, mucha atracción para los inversores, porque es un proceso muy controlado. ¿Sale? Entonces, repito, para que quede bien claro, este valor, el valor de capacidad potencial, tiene que estar siempre arriba de 1. Si sale debajo de 1, ¿qué es lo que está pasando? Si sale, porque puede suceder. Bueno, si sale debajo de 1, está pasando, déjenme ver si por aquí hay una imagen. Esto. Si sale debajo de 1, está pasando algo más o menos como lo que se muestra en esta gráfica. Es decir, tu variación, o sea, la variación que está teniendo tu proceso es más larga. ¿Sí me explico? Si se fijan, aquí se ve claramente se ve algunas partes de la distribución estadística que se salen fuera de los límites de especificación, tanto del límite superior como del límite inferior. Entonces, un valor de CP menor que 1 me está indicando esto, me está indicando que mi variación de mi proceso es demasiado grande. ¿Sí? Es decir, en estas llantas, ¿sí? La dispersión existente en el ancho del hule para hacer las secciones transversales de las llantas, si el valor de CP me hubiera salido más abajo que 1, entonces me estaría diciendo que hay mucha variación. ¿Sí explico? O sea, las medidas con las que me está produciendo la máquina es demasiada variación, y por eso mi CP me sale muy bajo, menor que 1. ¿Y eso en qué se traduce? En cuestión de calidad. Bueno, en cuestión de calidad me está diciendo que mi proceso es de baja calidad, es decir, no tiene una constancia, se está comportando de manera inadecuada, y al ser de manera inadecuada, pues puede estar generando producto con mucha variación en cuestión de la llanta. Y eso, como ustedes saben, pues es perjudicial, porque una vez que la llanta tenga uso y que vaya a alta velocidad, pues aquella sección transversal que tenga un valor muy bajo, pues es un grave riesgo de que la llanta por ahí pueda explotar, y pues olvídate, ¿no? Entonces los valores de CP me indican a partir de 1 hacia arriba que la variación está adecuada, pues, para el proceso, pero debajo de 1 me dice que estoy pelas, ¿verdad? Que mi variación está demasiado grande y que no es adecuada para cumplir con las especificaciones. Y lo mismo que les decía la clase pasada, fíjense cómo el índice de CP no me dice si el proceso está centrado o no, simplemente me dice si el proceso con su variación actual puede o no cumplir con las especificaciones. ¿Sale? Entonces, con un valor de 1 exactito en el CP, me dice que mi proceso cumple exactamente con las especificaciones. Pero cualquier desviacióncita que haya va a empezar a generar producto no conforme. Entonces, por eso les comento que el índice de CP, el índice de capacidad potencial, debe de ser una variable de tipo mayor es mejor. Entre más grande sea de 1, mucho mejor. Entonces, en este caso, 1.31 es un valor muy bueno, porque genera muy poquito producto fuera de especificaciones. Les digo, así tal cual como nos marca la bibliografía, de cada millón de piezas, ¿sí? Habría, pues, como, no sé, estamos cerca de aquí, como 63 piezas fuera de especificaciones. De cada millón es un montón de piezas buenas y solamente un poquitillo de piezas defectuosas. Pero bueno, vamos a continuar. Muy bien. Ahora,
Les decía yo que el índice de capacidad potencial no me pide o no evalúa si el proceso está centrado o no. Nomás evalúa si el proceso puede cumplir con las especificaciones de acuerdo a su variación actual. Pero entonces, ¿qué otro indicador me mide si el proceso está centrado o no? Bueno, ese indicador se llama CPK, lo vimos la clase pasada, y ese CPK se calcula en base a un mínimo de otros dos índices que se llama el CPS y el CPI, el índice de capacidad al límite inferior y el límite de capacidad al índice superior. Entonces, hay que calcular estos dos índices, el índice de capacidad al límite superior y el índice de capacidad al límite inferior para saber cuál es el CPK. Bueno, vamos a ver. Entonces, capacidad potencial al límite inferior. ¿Vale? Y capacidad potencial al límite superior. ¿Cuáles eran las fórmulas? Bueno, si se acuerdan, la semana pasada también se las comentaba. El índice CPS, es decir, el índice de capacidad al límite superior, se calcula de la siguiente manera. Es igual al límite, bueno, ponemos un paréntesis, al límite superior de especificaciones menos la media, o el promedio mejor, para estar hablando en términos semejantes. Entonces, límite superior de especificaciones menos el promedio, entre 3 veces la desviación estándar, es decir, 3 veces sigma. Esa es la fórmula para el cálculo del CPS, del índice de capacidad al límite superior. Y la otra fórmula, el índice de capacidad al límite inferior, es igual al promedio menos el límite inferior de especificaciones, ¿vale? Entre 3 veces sigma. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí mis dos fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a calcularlas acá en esta parte, ¿vale? Entonces igual para el límite inferior, entonces sería esta fórmula, la del CPI. Entonces capacidad potencial al límite inferior va a ser igual al promedio. Entonces, seleccionamos aquí arriba la cantidad que tenemos identificada como promedio. Obviamente primero ponemos un paréntesis. Entonces paréntesis y luego promedio menos el límite inferior de las especificaciones. ¿Cuál es el límite inferior? Es el que dice especificación inferior. Entonces lo seleccionamos y cerramos el paréntesis. Y lo dice la fórmula, entre 3 veces el valor de sigma. Entonces, entre, abrimos paréntesis, 3 por el valor de sigma, que es la desviación estándar. Entonces, cerramos este denominador y le damos Enter. Y ahí está el índice de capacidad potencial al límite inferior. Nos salió de 1.71. Perfecto. Ahora vamos a calcular el índice de capacidad potencial al límite superior. Esto va a ser igual. Y vemos aquí la fórmula. Dice que es el límite superior de especificaciones, que dice 558, menos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? 552. Aquí está, ¿verdad? Ponemos esas cantidades encerradas en un paréntesis. Entre 3 veces el valor de sigma. Abrimos un paréntesis y multiplicamos 3 por el valor de sigma. Y sabemos que sigma es la desviación estándar. Entonces seleccionamos la celda que dice desviación estándar y cerramos el paréntesis. ¿Vale? Y le damos Enter. ¿Sale? Y ya nos sale ese índice
de capacidad potencial al límite inferior. Bueno, pues ya tenemos estos dos índices, el CPS y el CPI. Entonces lo que resta es calcular nuestro índice de capacidad real. Y este índice de capacidad real se llama CPK. ¿Vale? CPK, y esto va a ser igual bueno, le vamos a poner capacidad real, entre paréntesis, CPK. ¿Sale? Y lo vamos a calcular aquí en esta celda que sigue. ¿Y cómo se pone? Bueno, se pone así, min, ¿vale? Que significa mínimo. Y como dice la fórmula, ¿no? El mínimo del CPS y el CPI. Entonces seleccionas estas dos cantidades, las que habíamos calculado con anterioridad. ¿Sale? Seleccionas esas dos cantidades y cierras el paréntesis. Y es Tokio. Le das Enter y ya. Obviamente el Excel pues te calcula cuál es el mínimo de esas dos cantidades y ya te da el índice de capacidad real. No siempre es así, ¿verdad? O sea, no siempre el límite superior es el que sale como CPK. En este caso fue así porque el límite superior o la capacidad potencial al límite superior fue el que salió más bajo, pero no es una regla, ¿sí me explico? A veces en otros ejercicios te puede salir que el CPK es el índice de límite inferior, o sea, te digo, depende del ejercicio. Bueno, entonces, tenemos dos datos muy importantes. Uno es este, el índice CP, y el otro es este, que se llama el CPK. Entonces, podemos ver claramente que el CP, el índice de capacidad potencial, me sale de 1.31, pero el CPK me sale de 0.90. Entonces, es menos de 1. ¿Sí? No salió al menos de 1 ese valor. Por lo tanto, el CPK me está diciendo que mi proceso no es capaz, más que no sea capaz, no está centrado. Y al no estar lo suficientemente centrado, pues es posible que me esté generando producto no conforme. Vamos a verlo en el libro. Aquí está. Sí, entonces, mi CP ni siquiera, mi CPK, perdón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Me salió de 0.90. Ni siquiera fue capaz de lograr el 1. Es decir, está todavía por debajo, está por acá, el 0.9. Entonces dice que mi índice CPK, ¿sí? Dice que estamos generando, fíjese, de cada millón de piezas, estamos generando 3,467 piezas fuera de especificaciones. Y entonces tú me podrías preguntar, oye, Oscar, pues ¿cómo está la onda, no? Porque, pues primero nos dices que sí, y luego nos dices que no. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al CP o al CPK? Bueno, ahí te va. El CP te dice que tu proceso, con la variación actual, sí puede cumplir con la variación actual que tiene. Pero lamentablemente, aunque tu proceso esté variando poquito, está sesgado. ¿Sí? Eso es lo que te dice el CPK. El CPK te dice, pues sí, a lo mejor sí estás muy delgadito. Sí, eso se refiere con que pueda cumplir con las especificaciones. A lo mejor sí estás muy delgadito, pero estás desviado. ¿Sí explico? O sea, estás cargado hacia un lado. Y al estar cargado hacia un lado, aunque tengas poquita variación, hay muchas probabilidades de que generes producto no conforme por esa desviación, o sea, porque estás cargado hacia un lado. Y tú te pudieras preguntar, oye, Oscar, ¿y a cuál lado está cargado? Bueno, lo puedes ver fácilmente con sus índices de capacidad, ¿sí? Mira,
Dice que está muy por arriba en el límite de capacidad inferior en 1.71, pero en el índice de capacidad superior está por debajo de 1. Entonces, seguramente el proceso está cargado hacia el lado derecho, es decir, hacia el límite superior. Y lo puedes ver fácilmente con el promedio. ¿Sí? Mira, este es el promedio, 552. Si te acuerdas, decíamos que el target, el valor objetivo o el valor nominal, eran 550 milímetros de espesor y el promedio te sale en 552. Entonces, quiere decir que el promedio está sesgado hacia el lado derecho. Es decir, la sección transversal de las llantas está saliendo en lo general más ancha de lo que debería de ser. Y tú te pudieras preguntar o pudieras cuestionar, pues no hay bronca, pues hasta trae más material. Pues no, porque a final de cuentas, como ya les había comentado con anterioridad, tanto es malo que esté para un lado, como es malo que esté cargado para el otro. Entonces, esto es lo que te dice el CPK. El CPK te está diciendo que no importa que estés delgadito, es decir, que no importa que estés cumpliendo o que puedas cumplir perfectamente con las especificaciones. Además, hay que estar centrado. Es decir, tu CPK tendría que salir también por arriba de 1 para que te pueda generar un proceso relativamente centrado que no te genere tanto producto fuera de especificaciones. Entonces desde el punto de vista de CP, que nos salió como 1.31, si tu proceso estuviera centrado, sí, tendría solamente, bueno, nos salió más cerca de 1.31, por aquí, ¿no? Nos salió como 96 piezas fuera de especificaciones, ¿vale? Pero, pero eso solamente si tu proceso estuviera centrado. Como tu proceso no está centrado, entonces nos vamos al CPK, que sería esta parte, y dice que a un valor de 0.9, ¿dónde agarro este 0.9? De aquí, de tu CPK, 0.90. Es este 0.9 que está por aquí. Entonces generarías como 3.467 piezas fuera de especificaciones por cada millón de piezas. Entonces es un montón, o sea, sí son muchas piezas de todos modos defectuosas en cada millón de piezas. Y eso es solamente resultado de que tu proceso está sesgado hacia un lado. Entonces ya ahí ya empiezas a, como gerente de calidad o líder de calidad o qué sé yo, a empezar a ver que tus causas a lo mejor no es tan grave porque tu proceso no está variando. Tu proceso con la variación actual sí puede cumplir con las especificaciones. La bronca es que está sesgado. Entonces, a lo mejor hay que mover una leva, a lo mejor hay que mover un mecanismo o algo que esté haciendo que la llanta salga más ancha. A lo mejor el molde, sí, a lo mejor el molde lo tenemos que mover de posición, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar involucradas en un problema de este tipo y que solamente basta con hacer un leve ajuste para que el proceso se centre. Entonces, es mejor, sí, en el peor de los casos, es mejor que el proceso esté cumpliendo con, con la variación, aunque no esté cumpliendo con lo sesgado, que esté sesgado hacia un lado, porque las acciones de mejora son más sencillas. La bronca es cuando el proceso no cumpla ni siquiera con la capacidad potencial. Es decir, que aquí te salga más abajo de 0.9 y valió que eso, porque pueden ser un montón de causas que te estén originando una variación excesiva, desde el filo de las herramientas, el tipo de material, las personas, la capacitación de las personas o el entrenamiento de las personas, ¿qué más? Material, personas, maquinaria, sí, la maquinaria puede ser que ya esté media obsoletona, entonces sí es más difícil trabajar en corregir una desviación que corregir un sesgo. Es más fácil corregir un sesgo que corregir una desviación. ¿Sale? Entonces, esa es la explicación ya de un CP y un CPK, ya en un ejemplo, pues con datos, ¿no? Ok, entonces, todo este choro
¿cómo se calcula en Minitab? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces, hay que abrir Minitab. Aquí está. Ahí está ya. ¿Sale? Y bueno, como siempre, hay que poner los datos en una columna. Entonces, de tu Excel que te pasé, ¿sale? Agarra solamente los datos. Agarra solamente los 150 datos. No agarres nada de los cálculos que hicimos ahorita, ni el promedio, ni la desviación, nada. Eso lo va a calcular automáticamente el Excel, el Minitab, y lo cotejamos contra el Excel. ¿Sale? Entonces, elige nada más los 150 datos que tenemos aquí en el Excel. Dale control C para copiarlos y llévatelos a Minitab. ¿Sale? Llévatelos a Minitab y pégalos ahí en la primera columna. A partir del valor número 1 de la fila 1, ¿va? Es decir, no agarres la del encabezado. ¿Sí? Entonces, dale ahí pegar celdas y ya se pegan los 150 datos, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle espesor, ¿no? Espesor de las llantas. Espesor de las llantas. ¿Sale? Entonces ahí está el encabezado y ahí están los 150 datos. Porque ahí están, ¿verdad? Los 150 datos. Muy bien. Bueno, pues como es costumbre aquí en Minitab, pues nomás hay que encontrar la combinación de comandos adecuada, hacer la configuración y ya el Minitab va a hacer todo por ti. Vamos a verlo. Nos vamos aquí a estadísticas, ¿vale? La pestaña de estadísticas y luego la de herramientas de calidad. Y ahí buscas un análisis que se llama análisis de capacidad. Así se llama, análisis de capacidad. Y buscas en las opciones del análisis de capacidad uno que se llama normal. Ya seleccionas el normal y te manda a esta ventana. Ya te dice, ¿qué onda? ¿Cuál es la columna de datos? Si están en una columna individual, ¿cuál es la columna? Entonces seleccionas la única columna que tenemos aquí de datos, le das seleccionar y ya se pone ahí el título de la columna, espesor de las llantas. Y te dice, ¿cuál es el tamaño del subgrupo? Bueno, como son puras lecturas individuales, es decir, no son subgrupos, vamos a ponerle que el tamaño del subgrupo es de 1, es decir, son lecturas individuales. Muy bien, perfecto. Pero ya te dice, te pregunta más bien, ¿cuál es la especificación inferior? Dices, pues, ¿qué crees? La especificación superior, de acuerdo a mis datos, es 542. Aquí está, miren. Esta es la especificación inferior, 542. Le ponemos ahí 542. Y te dice, ok, ahora, ¿cuál es la especificación superior? Entonces ves en tus datos y ves que la especificación superior es 558. Pues sale. Entonces pones 558 y listo, ¿va? No selecciones esto de límite, estos que están por aquí, porque si lo seleccionas, te va a descartar todos los valores que estén por debajo de 542 y te va a descartar todos los que estén por arriba de 558. Entonces no los habilites, nomás pone el límite de especificaciones inferior y el superior. Y ya, con eso sería todo. Le damos aceptar y listo. El Minitab empieza a hacer sus cálculos internos y te arroja esta gráfica. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver, vamos a cotejar. Bien, primero la parte de la izquierda. Estos datos que están aquí donde dice procesar datos.
Este que está aquí es el 542, límite de especificación inferior, y el límite de especificación superior, 558. La media de la muestra es 552.473. Esta media de la muestra es el mismo dato, chicos, que calculamos en el promedio. Aquí está, 552.47, 552.47. ¿Sale? Entonces la media está bien, son 150 datos, y aquí están las desviaciones, una que se llama a largo plazo y otra que se llama a corto plazo. A nosotros nos interesa la de largo plazo, 2.03, ¿sale? Que viene siendo esta que tenemos aquí, ¿sí? 2.03. Entonces todo concuerda. Bien, ahora vámonos a la gráfica. Vean, aquí en la gráfica podemos ver lo que hace un momentito les comentaba. Con la variación que viene siendo esta curva, ¿sí? No las barras, sino la curva. ¿Sí? Vean cómo la curva, si tú la movieras un poquito hacia el lado izquierdo, verías que sin problema el proceso podría cumplir con las especificaciones sin bronca. Es decir, la curva es más angostita, ¿sí? No está tan ancha, es más angostita que las especificaciones. Este es el inferior y este es el superior. Entonces, sin problema, la variación me podría dar un buen resultado. La bronca es que está sesgado. ¿Qué es estar sesgado? Está cargado hacia el lado derecho. ¿Se fijan? El proceso está cargado hacia el lado derecho y podemos ver, si lo ven ustedes aquí en la parte inferior, que hay un pequeño pedacito de la curva y obviamente del proceso como tal, porque estos datos son obtenidos como una muestra del proceso. Entonces podemos ver con cierta certeza lo que les comentaba hace ratito, que el proceso está sesgado hacia el lado derecho, ¿sale? Y aquí está los datos importantes. Aquí el Minitab me cambia, bueno, no me los cambia, más bien me pone el CP, no es este que está aquí, que es el de corto plazo. Como les había comentado, a nosotros nos interesa los datos que dicen a largo plazo. Entonces, este que dice PP es mi índice de capacidad potencial, mi CP que calculé acá en el Excel. ¿Se fijan? En el Excel, mi CP me salió de 1.31. Este 1.31 es este que me está indicando aquí el Minitab, este que dice PP 1.31. Y luego, este PPL es el índice de capacidad potencial al límite inferior, nomás que está en inglés, es el PP Lower 1.72, que viene siendo este, ¿sí? Nomás que obviamente está redondeado, ¿sí? Este que ven ustedes aquí, 1.72, si lo redondeamos a dos cifras, véanlo, es ese 1.72. Este, pues, es lo que en el mitad le llaman como PPL, ¿sí? Mi índice de capacidad al límite inferior, lower, ¿sí? Entonces, mi CP en realidad le llaman PP, ¿no? Mi índice de capacidad potencial. Y luego, el índice de capacidad potencial al límite superior, ellos lo llaman como PPU, es decir, mi índice de capacidad potencial al límite superior, upper, ¿sí? 1.91, que viene siendo este que está por aquí. Si tú lo redondeas a solamente dos cifras, es ese punto 91. Ese se llama PPU en el militar. Y obviamente, pues por consecuencia, mi índice de capacidad real es el que dice PPK, punto 91, que viene siendo este que está por aquí. Si tú lo redondeas, este número a dos cifras, es este punto 91, que les digo que el Minitab lo conoce como PPK. ¿Sale? Entonces, esta es la comprobación de las fórmulas que les comentaba para calcular los índices de capacidad potencial y los índices de capacidad real. El Minitab te los da aquí, en donde dice capacidad a largo plazo. Y otra cosa interesante también son estos datos que están en la parte de abajo, este que dice rendimiento. Y hay una parte que dice ppm, que significa partes por millón, y te dice cuántas partes por millón se salen
fuera del límite inferior de especificaciones. Esto que te dice observado, te dice en las 150 piezas, ¿sí? En las 150 piezas que te sirvieron para sacar los datos, ¿sí? Que sería una muestra, ¿cuántas se salieron por debajo del límite inferior de especificaciones? Pues te dice que cero. Pero aquí hay algo que te dice a largo plazo, o ya en la producción total, te saldrían 0.13 piezas por fuera del límite inferior de especificaciones. Y dices, ah, pues chido. Bueno, pues no tan chido, porque en realidad la bronca está hacia el otro lado. Es decir, ¿cuántas partes por millón se saldrían por encima del límite superior de especificaciones? 3.314. Sí, es decir, tanto por abajo del límite inferior como por arriba del límite superior pudiera haber partes defectuosas, pero en este caso, en este problema específico, podemos ver claramente que las partes defectuosas se saldrían en su gran mayoría por arriba del límite de especificación superior, y aquí nos lo está diciendo claramente el MINITAB. El MINITAB nos está diciendo que por cada millón de piezas se saldrían 3.314 o 3.300 piezas en el largo plazo, 3.300 piezas. ¿Cuánto nos decía el libro? Bueno, el libro nos daba un aproximado, déjenme lo checo, que con este índice de 0.9, como 3.460 piezas, ¿sale? Es un aproximado. Pero el Minitab, pues ya nos dice que exactamente serían 3.140, no, 3.313 piezas por arriba del límite superior de especificación. Ya juntas, tanto una como otras, las de por debajo del límite inferior como por arriba del límite superior, sumarían 3.313.57, que sería la suma de estas dos cantidades, de 0.13 y de 3.313.44. Entonces, el ppm total, las partes por millón de defectuosas, serían 3.313.57, así como está el proceso. Entonces, pues tú ya, por ejemplo, como coordinador de producción o como jefe de calidad, pues tú ya puedes tomar decisiones, ¿no? O sea, si estás dispuesto a correr este riesgo, ¿no? Que tu proceso con la variación actual que tiene ahorita, sí, te genera esa cantidad de productos fuera de especificaciones por cada millón de piezas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, porque nuestro PPK está por debajo de 1, es que salen tantas piezas defectuosas por cada millón. Entonces, a medida de que aumente mi PPK, bueno, mi índice de capacidad real, mucho menos partes por millón de defectuosas se generarían en el largo plazo. Pero para eso, pues tienes que centrar el proceso. Sí, tendrías que ver cuál es la razón por la que está generándose una cargada de datos o una cargada del proceso hacia el lado derecho. ¿Vale? Y pues nada, eso es, chicos, así a grandes rasgos, la, la parte técnica o de datos ya con cálculo de los mentados índices de capacidad potencial e índices de capacidad real, o mejor conocidos como los CP y CPK. Que aquí en el meta les digo que son estos que están aquí, PP y PPK, ¿no? ¿Vale? Muy bien, bueno, pues eso sería, con eso damos por terminada prácticamente la unidad número 1. Después de 7 semanas, por fin terminamos esta última temática de habilidad y capacidad del proceso. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hay dos actividades muy importantes esta semana. ¿Sale? La primera, pues sería una tarea de este tema. Es decir, pues lo de siempre, ¿no? Hay que buscar en internet un ejemplo con datos para cálculo de índices CP y CPK. Y pues ya te echas un clavado por ahí en alguna página. Sí, la principal encomienda es que encuentren una página donde vengan
donde vengan datos. Por ejemplo, aquí en esta parte dice que a continuación se presenta el cálculo de índice CP y CPK aplicada a los datos del ejemplo. Bueno, en resumen, los datos se observan en tal lado y aquí vienen estos datos, son 15, 30, 45, son 60 datos, ¿sale? Y ahí te dice, vamos a ver si hay límite de especificación superior y límite de especificación inferior. Aquí está, el límite inferior es 975 y el límite superior es 1025. Entonces aquí ya les dice cuál es el cálculo del CP, les dice cuál es el cálculo del CPK. ¿Sale? Entonces un ejemplo más o menos como este, ¿no? ¿Sí? Que vengan datos y que calculen el CP y el CPK. Y bueno, lo mismo que en las otras tareas, pues hay que pasar los datos y decir, bueno, el ejercicio se trata de esto, al dar una breve explicación, me ponen la página en donde encontraron ese ejercicio y la tabla generada por Minitab, ¿sí? Se los voy a dejar con Minitab. La tabla generada con Minitab, donde les diga cuánto es el CP y cuánto es el CPK, ¿sale? Y que coincida, si se puede, ¿verdad? Que coincida con lo que es calculado en el propio ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes eligieran este ejercicio, tendrían que cotejar que lo que les arroja el CP en Minitab, pues coincide con lo que está diciendo la página. Y el CPK, pues también coincide lo que está diciéndose ahí en la página, que no debe de haber mayor problema. Y luego ya, una interpretación, ¿sale? ¿Qué es lo que puedes interpretar respecto a eso? ¿Qué tal el CP? ¿Está bien? ¿Está mal? Por ejemplo, en este caso, vean, está pa'l perro esto, ¿ah? Vean el CP .68, o sea, está muy, muy debajo del 1, entonces seguramente han de estar generando un monto normal de producto no conforme, no sé de qué se trata este ejercicio, pero pues son lecturas en ohms, seguramente han de ser resistencias, entonces sus resistencias están para el perro, están bastante mal, porque su índice de capacidad potencial está de 0.68, entonces está muy bajo. Y pues, ¿qué les puedo decir del CPK? 0.66 también está para el chucho. Entonces, pues eso es lo que habría que interpretar. Bueno, no van a poner que está para el perro, ¿verdad? Nomás pongan ahí de que no, pues de acuerdo a los índices obtenidos se puede interpretar que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones y pues al parecer tampoco está centrado porque pues sale muy bajo el índice. Que ahora, esto pues siempre es así, ¿eh? O sea, jamás te vas a encontrar, cuando un CP te sale bajo, no vas a encontrar un CPK, perdón, alto, ¿sale? Es decir, un CP siempre es mayor que el CPK. Es raro, es muy raro que el CPK te saliera mayor que el CP. Casi generalmente es al revés. Siempre el CP es mayor que el CPK. Entonces, por ejemplo, en este caso, si el CP salió muy bajo, pues el CPK te dice quítate que ahí voy. Entonces está muy, muy variante este proceso y aparte está mal centrado, o sea, está cargado hacia un lado. No sé hacia cuál. Eso lo tendrías que, bueno, si eligieras lo tendrías que explicar, lo tendrías que explicar en base a la gráfica. O sea, que la gráfica te muestre cómo está la onda. Si, por ejemplo, así, si abuelo de pájaro, este proceso que nos salió .68 en el CP, seguramente tu gráfica, la gráfica que le salga, va a salir muy por fuera de los límites de especificación, clarito, porque está muy, muy disperso. Sí, un .68 es un índice de capacidad muy bajo. Bueno, entonces esa tarea quedaría ahí en la plataforma. Y bueno, pues la actividad más importante y en la que pues les pido por favor se concentren en mayor medida sería el examen de la unidad número 1. ¿Cómo es el examen? Bueno, déjenles doy un brevario cultural. El examen, obviamente, pues es en plataforma, se presenta más o menos así, examen de la unidad número 1.
Pero antes de que abran el examen, sí, yo les aconsejo que abran un link que les voy a poner ahí, que se llama Keywords List, ¿sale? Ahí se las voy a habilitar. Este Keywords List lo puedes abrir tú en cuanto aparezca, o sea, no penaliza ni nada. Es decir, tú puedes, en cuanto ya esté ahí listo el Keyword List, en español, lista de palabras clave, pues descárgala, ¿no? Porque esta lista de palabras clave te ayuda a saber más o menos qué es lo que viene en el examen, ¿sí? Por ejemplo, que el índice CP, que capacidad de proceso, que calidad, que gráfica de Pareto, que ley de Chicago, que los costos de no calidad, que el diagrama de afinidad, que el indicador CPK, así, ¿no? O sea, esta es bueno, esta todavía le faltan algunas cosas, pero dice por aquí, ojo, hay respuestas que se pueden usar más de una sola vez. Entonces, fíjate, te está dando un tip muy importante. Te está diciendo que estas son las respuestas del examen. Nomás que no te dice, pues obviamente, cuál respuesta es para cuál pregunta. Sí, pero es como una guía. O sea, es una guía de estudio para que más o menos, pues, empieces a ver qué es la ley del 80-20, qué es, no sé, qué es el ISO, en dónde lo vimos, eso del ISO, qué es el histograma, qué es la técnica de los 5 porqués, y así, ¿no? Sí, y entonces, para algunos despistados que por X o Y circunstancias no pudieron entrar a clases o mientras estaban en clase estaban jugando videojuegos, también hay unas palabras aquí que son fake, es decir, que no son respuestas para ninguna de las preguntas. Entonces, también es importante que sepas discernir eso. Entonces, obviamente, si estuviste al pendiente de las clases y estuviste viendo todo, pues sabes que, por ejemplo, histograma seguramente será respuesta para una de las preguntas, porque es una de las herramientas que vimos, ¿no? El índice CP lo acabamos de ver hoy, la ley del 80-20 también la vimos, el checklist, pues es un tipo de las hojas de registro, vimos capacidad de proceso, lo vimos ahorita, y así, ¿no? Diagrama de árbol y cosas así. Total de que lo puedes descargar ahí en cuanto te alarme de que ya lo publiqué. Te digo, todavía no lo publico porque todavía faltan algunas palabras. El caso es que ya cuando ya esté publicado, pues ya lo empiezas a ver. Y ya cuando publique este rollo, que es el examen, pues nada, ¿no? Te voy a enseñar un breve, así, levesón. Vamos a ver. Aquí está. Así más o menos, ¿no? Así te va a aparecer examen de control estadístico de la calidad. ¿Sale? Y ya te dice, este es el examen, bla, bla, bla. Y luego viene pues sí, una recomendación. Dice, usa la Keyword List para copiar y pegar las respuestas que mejor contesten las siguientes preguntas. Fíjense qué interesante. Aparte de ser como una guía para que sepas qué es lo que debes de estudiar para el examen, aparte te sirve como herramienta para copiar y pegar las respuestas, porque ¿qué crees? El examen es abierto, es decir, no te da opciones, es abierto, es de preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo se llama la herramienta mostrada en la siguiente imagen? Entonces la ves y la vuelves a ver y dices, yo me acuerdo que sí me la enseñó. Creo que es el histograma. Bueno, entonces te vas a tu hoja de respuestas, a tu keywords list, a esta que te hablaba. Te vas a tu keyword list y buscas a ver si está el histograma. Y si está, entonces la tienes que tener descargada, esta keyword list, para que copies, control C, ¿verdad? Con control C copias y aquí donde dice texto de la respuesta, ahí le des control V para que te pegue la respuesta que tú crees que es la respuesta a esta pregunta. Sí, ojo, no digo que histograma sea la respuesta a esta pregunta. Te estoy diciendo cómo es que tienes que hacer la técnica de copiar
la respuesta que tú creas y pegarla en el examen. ¿Y por qué tanto choro de eso de copiar y pegar? Bueno, lo que pasa es que esta plataforma que se llama Google Docs, obviamente, pues si pones un acento que no va, o pones una mayúscula en vez de una minúscula, o se te va una letra de más, te la pone mal, aunque esté bien la respuesta. Entonces, a lo mejor te voy a asustar que ya cuando te llegue calificaciones te digan, no, pues sacaste un 30. Y que no, ¿por qué? Si estoy seguro que tengo todas las respuestas correctas. Entonces te voy a preguntar, oye, ¿copiaste y pegaste las respuestas al examen? Y vas a decir, ah, no, las escribí directamente desde el teclado. Ah, pues ahí está la bronca. Aunque las hayas escrito directamente desde el teclado, puede ser que se te haya escapado alguna letra, algún acento, una mayúscula por una minúscula y cosas así. Entonces, por eso yo te recomiendo que primero descargues esta keyword list en cuanto aparezca, descárgala, tenla por ahí listo en tu computadora. Ya cuando la hayas visto y revisado y ya sepas más o menos de qué se trata, entonces sí, ya te tomes tu tiempo y abras el examen. Es más o menos parecido y ya nomás copias y pegas tus respuestas. Porque el examen tiene tiempo, es decir, más o menos serían como unas 2 horas del examen. Entonces, considera que el examen va a abrir más o menos como el martes. Sí, a partir del martes. Entonces sería martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes hasta antes de la clase para que hagas ese examen. Entonces considérate un espacio de 2 horas nomás para ti, con una buena conexión a internet, para que puedas contestar el examen de control estadístico de la calidad, porque este es el examen más chucho de toda la materia, porque es un chorro de contenido. O sea, bueno, son 7 semanas. Entonces, en 7 semanas, pues, ¿qué tantos conceptos no vimos? Entonces sí, por favor, apártame 2 horas de tu valiosísimo tiempo entre el martes y el viernes, porque sería en esos días, bueno, el viernes hasta las 7 de la tarde, en donde estaría el examen disponible. ¿Sale? Pues no sé, ¿alguna pregunta, queja, sugerencia, invitación o algo que quieran comentar? Profe, dos preguntas. Número Viene, uno, el examen lo podemos hacer pues cualquier día, obviamente, ¿verdad? así es. Y dos, de la hoja de respuestas, esas, las definiciones, o digamos, vamos a buscarlas en los libros que nos dio de apoyo, ¿verdad? Que están ahí en la Efectivamente, plataforma. De la, ahí la vamos a gran, sacar las definiciones, digámoslo así. ándale, exactamente, así es. Del libro que está en la plataforma, del material que vimos donde hicimos la mayoría de los ejercicios, ¿se acuerdan? El que se llama material auxiliar o algo así. Déjase lo muestro para que lo vean. De este material que se llama material auxiliar para la materia, también de ahí vienen varias preguntas, que es el que les digo que usamos en gran medida, donde vienen las 7 herramientas y las herramientas administrativas, pues sí, en gran medida también de este material. Estudien de este. De hecho yo estudiaría más de este material que del libro. Del libro lo usé, si se dieron cuenta, muy poquito. Más lo usé ahí en la estratificación, y lo sé ahora en lo de la capacidad también. Y ya, en su gran mayoría también lo usé para el diagrama de causa-efecto, también poquito, pero la gran mayoría fue del mentado material auxiliar para la materia. ¿Vale? ¿Cómo ves, compadre? Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Qué más? Nada más. Bien, bueno, pues perfecto. Entonces no me queda más que desearles mucha suerte. No se pongan nerviosos. No es más que lo que vimos en clase. Entonces, si ustedes han estado en clase y han pues seguido las tareas y los ejercicios que hemos ido viendo en clase, pues no hay ningún problema. O sea, todo va a fluir perfecta y armoniosamente. ¿Sale? Entonces, de todos modos, cualquier cosa que se ofrezca, pues ya saben, estoy al alcance del WhatsApp, cualquier cosa, pues ahí adelante lo luego, profe, esto, profe, aquello. Obviamente, pues nada que tenga que ver con las respuestas del examen. Profe, oiga, si estoy bien. No, eso no se los voy a contestar. Sale solamente cuestiones técnicas, así de que, profe, que no puedo entrar, o X o Y.
porque a veces la plataforma se pone media roñosa. También, el examen, les digo, es de tiempo. Traten de cumplir con ese tiempo, son 2 horas, porque cualquier minuto que se pasen de tiempo, la plataforma penaliza con un punto. Es decir, si te pasas un minuto, sería un punto menos en la escala de 1 a 100. Si son 2 minutos, son 2 puntos menos y así. Entonces trata de cumplir en el espacio de tiempo. No se cierra el examen, es decir, a las 2 horas no se cierra, continúa, pero ya a mí en mi plataforma ya me dice, pues tal persona se pasó 10 minutos, híjole, pues ya valió queso, 10 puntos menos, y así, ¿no? Entonces, esperemos que no llegue la sangre al río, que ustedes fácilmente en menos de 2 horas terminen su examen, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vámonos. Pónganme por favor su asistencia ahí en el chat y los empezaré a nombrar y ya conforme los vayan nombrando se pueden ir retirando de la clase. Entonces no olviden, son dos actividades importantes en esta semana. Una es el examen y la otra es esa tarea de investigar en internet un caso de aplicación de CP o CPK y hacerlo en mitad y hacer su reportito en Word. Entonces, lo de siempre, ¿no? Son 2 archivos, uno es su reporte en Word y el otro es el archivo de Minitab, ¿sale? Ok, entonces, pues vámonos, déjenme, los empiezo a nombrar para que ya puedan retirarse tranquilamente. Entonces empezaremos por Viviana Gabriela Juárez. ¿Listo, Viviana? Hasta luego. Listo, profe. Gracias. Nos Bye, nos vemos. vemos. Bye. Antonio Asunción Barajas. Presente, profe. Nos vemos, Sale, muchas hasta luego. gracias. Bye. Ricardo Mauricio Inostroza. Presente, profe, nos vemos. Sale, hasta luego. Ulises Roldán González. Presente, profe. Presente. Sale, Nos vemos. Ulises. Hasta luego. Luis Humberto López Robles. Sí. Sale. Hasta luego, Luis Humberto. Yesenia Reyes Ávila. Presente, profe. Hasta luego, Yesenia. Nos Hasta vemos. luego. María Fernanda Ríos Vitela. Presente, profe. Sale, nos vemos. Hasta luego. Jesús Alberto Arredondo. Presente, profe. Sale, Jesús, hasta luego. Nos Nos vemos. vemos. Margarita Burgos Presente, Ortiz. profe. Presente. Sale, muy bien. Hasta luego, Margarita. Hasta Nos vemos. luego. José Isabel Caldera Galvez. Presente, profe. Sale, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Víctor Reséndez Robles. Presente, maestro, buenas noches. Hasta luego, Víctor, buenas noches. Dulce Gabriela Espino. Presente, profe. Adiós, Dulce. Nos vemos. Adiós. Carmen Monserrat Cisneros. Presente, profe. Hasta luego, Carmen. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Luis Gerardo Hernández Muro. Presente, profe. Sale, Luis Gerardo. Hasta luego. Sí, nos vemos. Jonathan Díaz de la Rosa. Presente. Presente. Hasta luego, Jonathan. Nos vemos. Karen Guadalupe Escobedo. Presente, profe. Hasta luego, Hasta Karen. luego. Bien, por aquí tengo a Ulises Roldán, y ya lo había nombrado, entonces ya está su asistencia. Marta Elena García. Presente, profe. Muy bien, Marta Elena. Hasta luego. Y Gerardo Villarreal Hernández. Presente, hasta Sale, luego. Gerardo. Hasta luego. Y bueno, serían todos por hoy. Vámonos.